Bueno, muy buenas tardes y sean bienvenidos todos los asistentes que esta tarde nos acompañan en esta mesa de trabajo en la que hablaremos sobre pueblos étnicos, territorio y cambio climático dentro del marco de las 21ª Jornadas de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Antes de comenzar, quisiera agradecer especialmente al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad por brindarnos este espacio y agradecer a los distinguidos profesores que hoy conforman la mesa de trabajo y a todos los asistentes que nos acompañan. Yo creo que entonces podemos dar apertura al panel, no sin antes manifestar pues que hablar de pueblos étnicos, territorio y emergencia climática supone por una parte hablar de pueblos en situación de vulnerabilidad por diversos aspectos y por otra de territorios que se encuentran en constante conflicto entre diferentes protagonistas y de una innegable emergencia ambiental actual que nos involucra a todos, pero que especialmente amenaza a esos pueblos vulnerables y a esos territorios en conflicto. En este complejo escenario, nos reunimos hoy aquí con especialistas que están dispuestos a brindarnos herramientas para poder comprender el verdadero impacto de la situación y sobre todo para advertir en qué punto se encuentra el Estado colombiano al respecto y cuáles son sus principales desafíos. Y quizá a ilustrarnos algunas propuestas para enfrentar esos desafíos. No quiero extenderme más para que podamos aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros invitados, quienes compartirán hoy con nosotros temas de muchísimo interés y relevancia. Le damos paso entonces a la doctora Marta Isabel Gómez Lee, doctora en estudios políticos y abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y docente tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, perdón, quien nos presentará esta tarde su ponencia titulada Pueblos indígenas y biopiratería, retórica de sujetos de especial protección constitucional. Muchas gracias y doctora Marta Isabel, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de estas jornadas de Derecho Constitucional y me complace estar compartiendo esta mesa con la moderadora y los panelistas de esta tarde. Bueno, pues a ver, yo empiezo por algo muy preocupante y es que en junio de este año, uno de los principales expertos de energía del planeta advirtió que el mundo solo tiene 6 meses para cambiar el curso de la crisis climática. Este año es la última oportunidad. ¿A qué me refiero? Por una parte, las emisiones deben empezar a caer ya en estos 3 años que vienen, tienen que empezar a caer de manera brusca y permanente para que logremos los objetivos climáticos. De lo contrario, vamos a estar fuera del alcance. Esto quiere decir que las medidas que se tomen a raíz del COVID-19 tienen que ser unas medidas o unos paquetes de recuperación sostenibles. ¿Por qué hablo de que es urgente? Porque la Organización Meteorológica Mundial dijo en julio del 2020 que la probabilidad de que entre 2020 y 2024 se alcance el nivel de 1.5 grados centígrados es del 20% y la probabilidad de que de un mes para otro alcancemos los 1.5 grados centígrados de aquí al 2024 incluso está en el 70%. Como ustedes ya saben, el panel intergubernamental de cambio climático nos ha dicho que en el 2018 nos dijo la temperatura límite es 1.5 grados centígrados y de lo contrario se van a presentar los puntos de inflexión de los que han hablado varios científicos, tales como la pérdida de la selva amazónica, el colapso de las capas de hielo. Es decir, esto sugiere un estado de emergencia planetaria, porque tanto el riesgo como la urgencia de la situación son agudas. Sin embargo, nos dirigimos a un aumento de temperatura de 3.2 grados centígrados, de acuerdo a lo que se ha pactado en el Acuerdo de París. En este contexto tan dramático, juegan una importancia muy importante los pueblos indígenas.
Por una parte, como probablemente lo vamos a ver en las ponencias de los demás panelistas, está la vulnerabilidad de los pueblos indígenas por las alteraciones que sufren en sus ecosistemas, en sus medios de subsistencia, los problemas de salud, los ha catalogado como de alta vulnerabilidad. Pero yo lo que quiero destacar es que ellos son muy importantes, juegan un papel protagónico en tema de cambio climático, porque cuentan con el conocimiento, la habilidad y la experticia para hacer ajustes en sus estilos de vida y atenuar el efecto del cambio climático. Entonces, tenemos que para estos pueblos prevalece la comprensión de la naturaleza como una fuerza vital que los orienta a vivir de una forma equilibrada y sostenible. Aquí tenemos mucho que aprender. Es así como la Organización Internacional del Trabajo en 2018 dijo que los pueblos indígenas son asociados fundamentales y agentes de cambio decisivos para lograr una acción climática efectiva, un desarrollo sostenible y un crecimiento verde. Así también lo dice el artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce el derecho a conservar y proteger el medio ambiente que tienen estos pueblos. Y además de eso, el informe Brundtland de Nuestro Futuro Común dijo ya desde 1987 que las comunidades indígenas pueden ofrecer a las sociedades modernas muchas lecciones en el manejo de recursos en complejos bosques, montañas y ecosistemas cuando haya sequías, cuando haya problemas, y entonces el papel que desempeñan los indígenas en la preservación de la biodiversidad será crucial por su habilidad para utilizar su ambiente natural. Sin embargo, este conocimiento tradicional no es valorado por el Estado colombiano y está desprotegido. Entonces, la pregunta de mi investigación es, ¿esto es una retórica del Estado colombiano? Eh, Cuando habla de proteger a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional en lo que respecta al conocimiento tradicional, la respuesta es sí, es una retórica, se habla y se escribe de forma muy elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir acerca de que el Estado colombiano protege a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional. Pero esto no es cierto, esto se queda solo en palabras. ¿Por qué lo digo? Me refiero a dos casos específicos en la problemática que yo estoy tratando. Primero, el caso de la biopiratería. Los pueblos indígenas son vulnerados por medio de la biopiratería, es decir, sus conocimientos tradicionales, el conocimiento tradicional que está involucrado en las plantas y en los animales, es objeto de derechos de propiedad intelectual, es decir, se obtienen patentes a nivel del mundo en, por ejemplo, la sangre de dragón, el yagé, la maca, el sachainchi, en el árbol nim, en fin, hay una serie innumerable de casos de biopiratería, de patentes sobre conocimientos tradicionales y el Estado colombiano no ha hecho nada. Tenemos, por ejemplo, que en cambio el Perú tiene una Comisión Nacional contra la Biopiratería e Indecopi se dedica a hacer un seguimiento de esos casos de biopiratería a nivel mundial. Esto representa la biopiratería, según los estudios de Álvaro Cerda Sarmiento, 43.000 millones de dólares, que estarían alrededor de 1.225 billones de pesos colombianos. O sea, estamos hablando de unos beneficios que obtienen laboratorios farmacéuticos, universidades, institutos de investigación en medicina, agricultura, aplicaciones industriales y patentes alrededor del planeta, y sin embargo el Estado colombiano no ha tomado ninguna medida al respecto, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Perú. En segundo lugar, todas las políticas públicas que tienen que ver con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia han ignorado a los pueblos indígenas. ¿A qué me refiero? La decisión 391 de 96, que regula este tema, lo trató el tema de una manera muy tangencial, como un componente intangible, pero sin embargo después tenemos que ha habido un COMPES de biotecnología que no lo tuvo en cuenta, el COMPES 3697, otros decretos que han favorecido a los investigadores colombianos y tampoco tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas. Luego también hay una resolución del Ministerio de Ambiente
que favorece a las empresas cosméticas, pero no tienen en cuenta ninguna de estas medidas a los pueblos indígenas. Recientemente, por ejemplo, en el ISNIA se está tratando el tema de la protección de los conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas han exigido que por favor se aplique las negociaciones se den en el marco de la Mesa Permanente de Concertación y esto no ha sucedido. Entonces, si es una retórica del Estado que se queda solo en palabras, pero en sus acciones no, ¿cómo podríamos cambiar esta situación? Entonces, lo primero sería garantizar que en la formulación y en la implementación de políticas públicas se aplique el enfoque diferencial para que realmente estas políticas sean inclusivas e interculturales. Esto permitiría un cambio de paradigma en la gestión pública, logrando cambios estructurales que aseguren resultados medibles tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, por ejemplo, en lo que se refiere a que se esté aplicando el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Tendría el Estado que tener en cuenta en sus políticas sentencias como las que ha dado la Corte Constitucional en las que se refiere a cómo es que se diseñan políticas públicas con enfoque diferencial. Tenemos, por ejemplo, la sentencia T25 del 2004 de la Corte Constitucional, donde se dice cómo tener una atención diferencial de los individuos que por su condición especial de vulnerabilidad son considerados desde el marco constitucional como sujetos de protección. Entonces, tenemos que habría que darle el enfoque diferencial, que es ya un lenguaje utilizado enfáticamente en el acuerdo de paz, pero habría que aplicarlo, por ejemplo, en el ISNIA, que en este momento el Ministerio de Agricultura está aplicando o viendo nuevas posibilidades de protección del conocimiento tradicional, tendrían que aplicar este enfoque. Lo mismo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la política de COMPES que está planteando en estos meses, tendría que tener en cuenta este enfoque diferencial. Por ejemplo, también vuelvo a una de las sentencias de la Corte Constitucional, como es la T 1105 del 2008, que habla de la diversidad étnica y cultural y destaca los principales artículos de la Constitución en que se da este enfoque diferencial, como son el artículo 8, 9, 10, 13, 63, 68 y 72, entre otros. También destacaría que hay que en estas políticas públicas se aplique el auto 382 del 2010 de la Corte Constitucional, identificando las diferencias de los grupos de especial atención, como son los indígenas, determinar cuáles diferencias son relevantes y entonces encaminar cambios en la política para permitir, primero, que se identifiquen los vacíos existentes en la respuesta estatal, así como las transformaciones necesarias. Hay que llenar de contenido propio y coherente a la atención de esta población y es obligatorio asegurar el goce efectivo de sus derechos. Otra segunda acción que se puede adelantar, por ejemplo, a nivel de la academia y de las ciencias sociales y ciencias humanas, es contribuir a la producción de saberes desde América Latina y el Caribe, como por ejemplo son desarrollar conceptos como desarrollo sustentable, diversidad biocultural, buen vivir, trabajar en redefinir la interculturalidad. En esto ya han avanzado Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. Y es fundamental trabajar en aproximaciones de los derechos colectivos, el concepto de plurinacionalidad, que permite que se cumpla el principio del consentimiento previo, libre e informado como un mecanismo para descolonializar la política, es decir, estas estructuras políticas pues no han sido todavía descolonizadas. Varios autores de América Latina como Enrique Leff, Arturo Escobar y Pablo Miñolo y otra serie de autores hablan de cómo descolonizar estas políticas. Y para terminar, habría que tener en cuenta la mirada de los pueblos indígenas, es decir, ellos tienen alternativas y disyuntivas
al paradigma dominante que es, deberíamos entonces debatir y cuestionar los conceptos neoliberales de desarrollo social, de crecimiento económico, las nociones de individualización de una sociedad globalizada, las nociones de tiempo y espacio. Todo esto habría que mirarlo desde unas dimensiones humana, ética y holística del buen vivir y del vivir bien de los pueblos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta Isabel, por su intervención. Continuamos entonces con la intervención del doctor Alejandro Santamaría, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia y candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires. El doctor Santamaría es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y nos presentará hoy su ponencia titulada La protección del territorio indígena, imprescindible en la emergencia climática. Adelante, doctor Santamaría. Bueno, muchas gracias, Diana, por darme la palabra. Muchas gracias a todos por estar en esta mesa y por compartir con nosotros, digamos, un momento de reflexión y todos los conocimientos que a través de sus experiencias, pues podemos nosotros enriquecer este debate. Efectivamente, lo que yo quisiera presentarles es un poco la reflexión que he hecho a través de mi investigación sobre territorio indígena, referido justamente a lo que supondría entonces poner ese territorio indígena o confrontarlo con lo que supone la emergencia climática. Como la profesora Marta Isabel comenzó diciéndonos, nosotros tenemos que a los pueblos indígenas eh, enfrentados a una emergencia climática que los afecta, digamos, desde una doble perspectiva. ¿Cuál es esa doble perspectiva? Pues una perspectiva en la cual ellos son víctimas de esa emergencia climática, no solamente por encontrarse en zonas en donde muchas veces hay deficiencias estructurales tremendas, y además porque se encuentran en territorios que van a estar afectados o van a resultar afectados en primer lugar como consecuencia de esta emergencia climática. Me refiero a los bosques, me refiero a las zonas costeras, etcétera, etcétera. Esa es entonces una primera perspectiva sobre la cual se ven involucrados los pueblos indígenas en la emergencia climática, pero hay otra, y esa otra es una especie de la otra cara de la moneda, y es que los pueblos indígenas, de acuerdo, por ejemplo, a la FAO, se encuentran en el territorio de los pueblos indígenas, se encuentra el 80% de la diversidad del mundo. Los bosques más importantes del mundo son territorios indígenas y en ese sentido la protección de ese territorio es un objetivo vital de todo lo que supone la emergencia climática. Además de eso, digamos, dentro de esa cara de los pueblos indígenas, como una alternativa para enfrentar la emergencia climática, tenemos que el conocimiento que los pueblos indígenas han adquirido para sobrevivir en zonas desérticas, en las partes más al norte del continente y más al sur del continente, en las alturas, en los Andes. Todas estas formas de supervivencia suponen, digamos, una riqueza cultural que nos puede ayudar a todo el planeta a soportar lo que supone esta emergencia climática. Entonces nosotros tenemos esa doble perspectiva de los pueblos indígenas y la emergencia climática. Por un lado van a ser las víctimas más importantes o más vulnerables, y por el otro lado son el objeto o pueden ser el objeto o el medio a través del cual nosotros podamos sobrevivir a esta emergencia climática. Entonces, en ese sentido, por esa doble importancia, el territorio de los pueblos indígenas debe ser especialmente protegido. En ese sentido, es importante ver cuál ha sido la respuesta normativa que el Estado colombiano ha dado a ese objetivo de protección al territorio, que es una respuesta que no deja de sorprender por la importancia en las herramientas que pone a disposición de los pueblos indígenas. Y eso probablemente es lo que más contrasta con una realidad que, por el contrario, nos muestra una gran desprotección. Pero primero quisiera hablar de esas herramientas que pone el ordenamiento jurídico colombiano a disposición de los pueblos indígenas.
Dentro de nuestra Constitución del 91 y el constitucionalismo del 91 que llegó a irrigar todo el ordenamiento jurídico, nosotros encontramos primero dos herramientas fundamentales. La herramienta del resguardo indígena, que de todas formas es una figura colonial que viene desde hace muchos años, pero que con la Constitución del 91 adquiere y con la regulación que supone la Constitución del 91 adquiere unas características muy importantes y que la diferencian de otras formas en el continente de proteger la propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque cuando dentro del ordenamiento jurídico colombiano se habla de resguardo indígena, se habla de una institución sociopolítica, dice el decreto 2164 del 94, es decir, no es solo la existencia de la protección colectiva del territorio. No es algo que va mucho más, es una figura que además envuelve distintas dimensiones de autonomía, una dimensión de autonomía administrativa, una dimensión administrativa de gobierno. Y en ese sentido es una herramienta muy interesante que además frente a lo que supone la emergencia climática, propone a los pueblos indígenas como coautoridades ambientales. Probablemente si han visto el decreto 2164 del 94, se han dado cuenta que de la misma forma que cualquier otra propiedad en Colombia, la institución del resguardo indígena y la propiedad colectiva supone una función social y una función ambiental. Y el desarrollo de esta función social y ambiental es muy interesante. Dice la ley que se trata de la determinación concertada con cada uno de los pueblos indígenas de lo que supone la protección social y ecológica del territorio. Eso suena bellísimo. Eso suena hermoso. Uno diría, pues genial, imagínense, entonces se trata es una coautoridad que se llega a través del diálogo y que debe generar documentos hermosos en donde efectivamente se proteja el territorio. Eso por lo menos es lo que la ley nos muestra y uno de verdad, desde el análisis del derecho, pues queda impactado con las posibilidades que esta sola figura propone. Pero el ordenamiento jurídico colombiano va mucho más allá. Además del resguardo indígena, propone la entidad territorial indígena, que además ya desde hace algunos años, desde 2014 para acá, ya tiene alguna regulación. Y frente a la protección del ambiente y frente a lo que supone la naturaleza para los pueblos, para Occidente, que es otra cuestión respecto de los pueblos indígenas, pues la entidad territorial indígena nada menos y nada más que le da la posibilidad a estos pueblos de ser autoridades ambientales, de determinar la política ambiental en su territorio, de ser los máximos guardianes de los recursos naturales y pues todo bellísimo y hermoso como suele ser el derecho. Eh, y efectivamente, nuevamente encontramos aquí un derecho que efectivamente protege, que garantiza y que responde a lo que por lo menos los estándares internacionales proponen respecto de protección del territorio indígena. Pero además de todo eso, la Corte Constitucional ha ideado otras instituciones para reforzar esta protección y la Corte Constitucional ha hablado o creó una especie de concepto que denominó concepto dinámico del territorio. Y este concepto dinámico del territorio es un aspecto muy interesante de jurisprudencial, porque lo que hace es partir de la base de la percepción del territorio por parte de los pueblos indígenas, algo efectivamente que responde entonces a lo que algunos autores digamos, de los cuales yo me apoyo, como Philippe de Escola, supondría es la percepción del entorno por parte de estos pueblos. Pero es increíble que con base en todo este ordenamiento jurídico que efectivamente ofrece herramientas, nosotros encontremos una realidad supremamente golpeada. Y es que el índice de tutelas que llegan, solamente el índice de tutelas que llegan a la Corte Constitucional frente a los pueblos indígenas, todas se refieren a la desprotección del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ese conjunto de instituciones que ofrecen herramientas y por qué nosotros encontramos, por el contrario, todo el tiempo violaciones del territorio de los pueblos indígenas? Yo creo que eh, la respuesta es muy compleja, como toda respuesta a un fenómeno social de esta naturaleza, pero yo creo que hay cuestiones que nos pueden ir dando luces. La primera de ellas es desde Occidente, desde la cultura mayoritaria, por no decir Occidente,
se subestima constantemente las diferencias entre colectivos. Yo creo que esa es una de las principales razones que existen para la vulneración, por lo menos esas vulneraciones que vienen desde el Estado. ¿Y qué significa esa subestimación? Definitivamente toda esta regulación que yo les acabo de escribir y todo lo que nosotros encontramos como protección de los pueblos indígenas en nuestra Constitución obedece a una forma específica de percibir el entorno, obedece a una forma específica de relacionamiento del hombre hacia el territorio, y eso es la percepción o la ontología occidental. Una ontología que parte de la base de la separación entre cultura y naturaleza. Y evidentemente esto de la separación entre cultura y naturaleza, esa separación impregna el derecho, impregna a los funcionarios públicos, impregna la aplicación de todas las instituciones jurídicas encargadas de la protección del territorio. Y en ese sentido, cuando se protege a los pueblos indígenas, se protege al humano. Y todo lo que lo rodea, que supone la naturaleza, es algo que entra a un plano secundario, porque lo está haciendo alguien que parte de la base desde una perspectiva ontológica específica, que es la ontología occidental. En ese sentido, el principal problema que yo encuentro y que ha generado, incluso hasta las más altas instituciones en el Estado colombiano, es esa falta de comprensión de la continuidad entre naturaleza y cultura que nosotros encontramos en nuestros pueblos étnicos. Es que no hay una diferencia, es que no hay una división, hay una unidad. Es que lo que ellos perciben es distinto a lo que nosotros percibimos. Es que lo que ellos denominan colectivo y a quienes les otorgan un valor moral o social pueden ser seres o elementos que no son humanos. Pero esto, frente a los ojos de una persona que hace parte de la ontología occidental, que hace parte que tiene esa percepción, pues no significa nada más que el hombre y la naturaleza, y esto está al servicio del otro, y punto, y se acabó. Entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que supondría este cuestionamiento en otras ciencias como la antropología y la sociología, en donde el concepto de cultura es maleable, donde el concepto de cultura puede fluctuar, cuando nosotros adoptamos eso desde el derecho, esto adquiere una rigidez que impide esa fluctuación que supone el término de cultura en otras ciencias sociales. Y esto es un problema epistemológico fundamental cuando desde el derecho nos acercamos a los pueblos étnicos. No hay una verdadera comprensión de lo que supone esa continuidad ontológica entre cultura y naturaleza. Y esto lo vemos en la realidad. Y esto lo vemos entonces en las violaciones constantes de la propiedad del territorio indígena. Esto lo vemos en la resolución de las consultas previas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional parte de la base, por ejemplo, que la consulta previa es un momento de diálogo en el cual se le presenta al pueblo indígena la forma de afectación de su territorio. Eso es una locura. O sea, la misma Corte Constitucional parte de la base de que es un escenario en el que se comunica cómo se va a afectar. No, es que si se va a afectar no se puede hacer consulta previa. Es que si se va a afectar es que eso si se va a afectar o no, es lo que debe ser objeto de diálogo. No podemos llegar nosotros a una consulta previa partiendo de la base de que hay unos daños y vamos a ver si ellos los aceptan o no. Si hay un daño, desde una perspectiva de respeto y de igualdad ontológica, nosotros tenemos que partir de la base de que si esa ontología se ve afectada, es imposible la intervención en el territorio. Esto lo vemos incluso con el esfuerzo de los pueblos indígenas por ir más allá de todas estas instituciones de las que yo les hablaba. Si todas estas instituciones fueran suficientes y tuvieran la capacidad de entender lo que supone las distintas ontologías en los pueblos indígenas, pues entonces no tendrían los pueblos indígenas que haber acudido a otras instituciones. Y por el contrario, nosotros tenemos casos paradigmáticos en los cuales los pueblos indígenas o distintas comunidades de distintos pueblos indígenas se reúnen y dicen necesitamos otra protección, un plus más de lo que nos da el Estado. ¿Por qué no hablamos de Parque Nacional Natural? Y lo que pasó con el Parque Nacional Natural Yaigojá-Paporis o con el Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta son justamente esas cuestiones, que lo que hay no es suficiente y necesitamos más. Y uno dice jurídicamente y sobre el papel debería ser suficiente. Entonces,
Y probablemente lo del Parque Nacional Natural le dé más refuerzo institucional, pero aquí yo creo que debemos partir de la base de que también hay un problema epistemológico, hay un problema de comprensión ontológica. Desde luego que hay muchas otras respuestas de por qué hay problemas en el territorio, pero quise, digamos, solo hacer énfasis en una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Pasamos entonces a darle la palabra a la doctora Lisneider Inestrosa, quien es abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Lisneider es docente del programa de especialización en Derecho de Tierras de la Universidad Externado de Colombia y docente de carrera de la Universidad Tecnológica del Chocó desde el año 2006. La doctora Lisneider presentará esta tarde su ponencia titulada Territorialidad de las comunidades negras y cambio climático. Adelante, doctora, por favor. No, buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi mamá siempre dice que agradecer es una muestra de lo que los seres humanos tienen en el alma. Y ese agradecimiento que hoy no es solo para la universidad, sino también el agradecimiento a nuestra madre tierra que nos ha acogido a los seres humanos a pesar de todas, digamos, las cosas inapropiadas e inadecuadas que hemos realizado y que este año 2020 nos las ha puesto de frente. Agradecerle a la Universidad Externado, que es mi espacio de formación, que he continuado allí mi espacio de formación que inicié en el departamento de Chocó, a mis compañeros de mesa, y principalmente quiero agradecer hoy, para mí es un honor estar compartiendo este espacio con uno de mis profesores, con la profesora Marta Isabel Gómez Lee, la recuerdo mucho, con los compañeros que están aquí también, y con el público que nos está escuchando. El externado está haciendo una transformación en su proceso de generación de conocimiento y eso me parece maravilloso con lo que se está haciendo en la jornada. Y quiero felicitar a todo el equipo humano que está, y quiero saltar eso antes que los 10 minutos se terminen, a todo el equipo humano que está detrás de estas jornadas. Me han invitado a que hable hoy con ustedes, que charlemos un rato sobre territorialidad de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales y su relación con el cambio climático. Dentro de los 8 minutos que todavía me quedan, mi intervención la voy a presentar de la siguiente manera. El eje central o mi argumento central de disertación hoy con ustedes o de presentación hoy con ustedes, que en relación con el cambio climático, como lo ha presentado la doctora Marta Isabel Gómez Lee, como anunció Alejandro, como seguro anunciará Carlos Arturo, ya sabemos todos que uno de los mayores problemas medioambientales a los que se enfrenta la existencia de la humanidad es el cambio climático. Es uno de los principales problemas. Frente a eso, ¿cómo respondemos? Y esas respuestas están siendo dadas desde la institucionalidad y hoy en día se ha puesto sobre la mesa el papel tan importante que juegan comunidades locales, campesinos, pero también que juegan los grupos étnicos, comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales para el caso de nuestro país. Cómo estos grupos étnicos y poblaciones locales han ayudado a la conservación de la biodiversidad, han ayudado a prevenir que el impacto sobre el planeta Tierra y sobre el clima sea aún mayor. Los estudios y los análisis que hacemos en relación con los grupos étnicos y su relación con la naturaleza siempre están destinados a analizar si hay pérdida de deforestación, si hay pérdida de biodiversidad, si hay variabilidad del clima. Estos aspectos físicos, biológicos o ecosistémicos son muy importantes, pero en relación con los grupos étnicos debemos tener en cuenta que la protección de esta tierra madre, de esta casa, que es la naturaleza, no solo debe hacerse per se por estos efectos, impactos que podríamos llamar físicos y biológicos, sino que cuando se trata de grupos étnicos y en especial comunidades como las comunidades negras, grupos étnicos como las comunidades negras que no hacían parte del imaginario
de la otredad, de esa plurinacionalidad que habita en Colombia, sino que solo a partir de 1991 entró ese proceso de reconocimiento, juegan un papel importante entender que no se trata solamente de efectos ecosistémicos, sino de una interdependencia con el ejercicio de derechos. Ese es mi argumento central. Hablar de cambio climático es hablar de los derechos que están en juego cuando se trata de comunidades étnicas y en especial cuando se trata de comunidades negras. Ese es el argumento central y quiero ejemplificárselos con una presentación muy corta de un video que es de un grupo del Pacífico, donde están ubicados la mayor parte de los consejos comunitarios, casi las 6 millones de hectáreas de comunidades negras que hay en el departamento, en Colombia, tituladas 1, 2, 3. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar y se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepa, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. He dejado aquí de compartir pantallas con ustedes y traigo ese video precisamente que es de un grupo del Pacífico, Herencia de Timbiquí. Y quiero que se recuerden el espacio de atrás. Y quiero que recuerden la primera fase. Inició la tala de bosques. Se ha dicho que en el Pacífico, donde principalmente están asentados o han sido reconocidos los títulos colectivos a comunidades negras, 196 consejos comunitarios, más de casi 6 millones de hectáreas del territorio colombiano es de propiedad colectiva, formal, de comunidades negras. Tenemos también territorios reconocidos en otros espacios de Colombia. La deforestación es un problema que aqueja a las comunidades, en el que las comunidades pueden ser actores pasivos y pueden ser actores activos. La tala de bosques se ha considerado como una de las grandes causales para la deforestación y las tasas de deforestación inciden ampliamente en el cambio climático. Pero en relación con esa visión de territorialidad, donde al igual que comunidades indígenas hay una cosmovisión particular. Cuando hablamos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, lo primero es reconocer primero que ese concepto de territorio tradicional que nosotros hemos visto en nuestra legislación y que ya hay jurisprudencia, estudios, documentos que nos han dicho, acá también pasa por una reconsideración, una reconfiguración de ese concepto, en el que es muy importante la parte histórica, la parte ancestral, para poder entender, primero, que en la estructura de la cultura colombiana, las comunidades negras, no, aunque hay similitud entre comunidades negras, es importante reconocer desde esa interculturalidad que hay diferencias frente a la visión y aproximación a ese concepto de territorialidad a nivel interno. Entonces, para las palenqueras, para las raizales y para las afrocolombianas.
Inicialmente, todas las políticas y programas que se están dirigiendo cuando se trata de cambio climático, pensando en comunidades negras, se hace bajo la visión de conservación de bosques. Cómo participan las comunidades en los programas, en los diferentes instrumentos y mecanismos financieros para la conservación de bosques. El bosque, que es un elemento integral, además de los otros elementos de la biodiversidad, de ese concepto de territorialidad. Si nosotros miramos nuestro sistema normativo y miramos también la visión que se ha construido, que ya sabemos que es una visión colonizada, una visión homogeneizante, mira estos territorios siempre desde una visión extractivista, esa visión neoliberal de la que hablaba la profesora Marta Gómez Lin, que persiste y que subsiste en las políticas públicas que se diseñan y que ha hecho, como veíamos en el video, que ese concepto de territorio como espacio de vida, espacio de libertad, como espacio de ejercicio de derechos, como espacio ancestral, como espacio de pertenencia, se vea transformado por otra realidad. La violencia, el conflicto, la explotación, la extracción. Ese mismo proceso de colonización, de esclavitud, ha hecho que se perpetúen políticas públicas que sigan tanto que el concepto de territorialidad de las comunidades negras está asociado principalmente al extractivismo. Y esa visión de extractivista ha hecho que muchos de estos territorios hoy en día aumente la deforestación para cultivar coca, por ejemplo, para extraer oro, con mecanismos que avasallan, desgastan totalmente esa base natural, de un lado. De otro lado, continuamos viendo a la aplicación de políticas públicas desde esa visión homogeneizante, en donde los territorios siguen siendo pensados solo como reservorios de bosque para conservación a ultranza de la naturaleza, sin tener en cuenta las desigualdades estructurales y sistémicas que hay en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. ¿Qué hacer frente a esto? Indiscutiblemente encontramos derechos en juego frente a este escenario y esta cosmovisión de territorio. Una cosmovisión de las comunidades, desde su pasado histórico, que ha permitido apropiar estos recursos naturales, pero también tenemos cuál es la cosmovisión que tiene el Estado y organismos internacionales en relación con esa territorialidad que se ejerce en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. ¿Qué derechos se encuentran en juego cuando estamos hablando de cambio climático? A diferencia de comunidades indígenas, comunidades indígenas, de manera textual, una ley especial, como fue la Ley 70 de 1993, con todo lo que ha implicado para las comunidades negras, reconoció en el artículo 6 que el derecho a la propiedad sobre esos territorios ocupados ancestralmente comprende el derecho sobre los suelos y los bosques. Para comunidades indígenas, ese reconocimiento formal fue hecho solo después con vía jurisprudencia, y ya lo encontramos hoy en otras normas, pero digamos que de manera explícita, por primera vez en Colombia se reconoció ese derecho sobre suelos y bosques como recursos naturales renovables para comunidades negras con la ley 70 del 93. Pero esos bosques que son tan protegidos y aclamados para prevenir el cambio climático, ¿qué papel juegan las comunidades en su uso, en su administración, en su aprovechamiento, en la continuidad de sus prácticas tradicionales? Porque es que el bosque no es solo por la madera o por los productos maderables o no maderables. El bosque hace parte de la espiritualidad, hace parte de las prácticas tradicionales, es ese reservorio medicinal, ancestral, de muchas comunidades donde no llega el Estado, y lo estamos viendo con la pandemia, con asistencia en salud. Entonces, ¿cómo se articula ese derecho a los bosques con los instrumentos financieros que nosotros hemos ido creando, como pago por servicios ambientales, el descuento del pago inversión del 1% para proyectos ambientales que se dediquen a la reforestación, los mismos proyectos RED+, o BioRed, ahora que estamos con el proceso de paz, los llamados bosques de paz, los bonos de carbono que están siendo tan cuestionados, los incentivos tributarios? ¿Qué papel juegan las comunidades en relación con estos derechos y estos instrumentos que se han diseñado como el camino
para actuar frente al cambio climático y que hacen parte de nuestros compromisos en nuestras agendas internacionales frente al cambio climático. Derechos en juego hay cuando se habla de cambio climático: el derecho sobre los bosques, derecho sobre los suelos, derecho a la alimentación, derecho a la seguridad alimentaria, que se ve tan amenazada por un panorama como el que aparecía en el video de inundaciones, por ejemplo. El derecho a la autonomía: ¿quién toma las decisiones frente al derecho a los bosques, a administrarlos en estos territorios? Nos encontramos que parecería muy en la línea de la profesora Marta Isabel Gómez Lee, que cuando se trata de comunidades negras estamos con unos reconocimientos formales, pero yo diría, hace rato vengo planteándolo, que hay unos espejismos de protección. Encontramos unas formalidades, unos derechos, como el derecho sobre los suelos y los bosques, que de manera explícita y formal están positivizados, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la autonomía, pero a la hora de ponerlos en práctica, entonces, ¿quién los ejerce y cómo se están ejerciendo y frente a qué presiones? Principalmente en esto, creo que me queda como 2 minutos o 1 minuto para terminar. Principalmente, lo que quiero dejar aquí abierto, porque es un espacio muy corto, es primero, entender que frente al concepto de territorialidad, cuando se trata de comunidades negras, vamos a encontrarnos primero que es clave y es esencial no homogeneizar. No homogeneizar, porque estamos ante un grupo étnico en el que, a pesar de las similitudes, existen diferencias. Pero esas diferencias no son al azar o porque nos resulte atractivo, sino que son diferencias que tienen un sustento en una estructura histórica, en una estructura de apropiación y de ocupación del territorio que ha permitido, que fue el que permitió que existieran y se mantengan estas comunidades y sus recursos, pero que son necesarios tenerlas en cuenta a la hora de aplicar este enfoque diferencial étnico y que además debería ser intersectorial. ¿Listo? Segundo, cuando se trata del cambio climático y comunidades negras, es importante también tener en cuenta que fuera de los efectos ecosistémicos, los efectos biológicos, los efectos físicos, también hay un impacto directo sobre derechos. Hay derechos que se encuentran en juego, como el derecho a los bosques, el derecho a los suelos, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la subsistencia, el derecho a la autonomía. Tercero, que es cómo dialogar esos derechos con la necesidad que tenemos de conservar la naturaleza y las políticas estatales, tener en cuenta la interculturalidad, tener en cuenta las potestades y las facultades que tienen esas comunidades para que esos derechos no sigan siendo y no se sigan quedando en espejismos de protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Liz Nader. Y le damos paso en este momento al doctor Carlos Arturo Duarte, quien es antropólogo de la Universidad Nacional, con maestría en estudios de sociedades latinoamericanas de la Universidad de París, la Sorbona, y doctor en sociología de la misma universidad. El doctor Duarte es profesor de la Universidad Javeriana C de Cali y nos presentará en la tarde de hoy su ponencia titulada Pluralismo jurídico o métodos alternativos de solución de conflictos territoriales en la ruralidad colombiana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Alejandro, y a las demás colegas. Realmente para mí es, digamos, todo un honor poder estar al lado de ustedes, poder participar de este evento, aunque no soy abogado, a diferencia de ustedes. Ya hace varios años que puedo participar en este ejercicio y siempre que participo me acuerdo de por qué el nacimiento de la antropología está íntimamente relacionada con el derecho, ¿no? Entonces voy a hacer una breve presentación. ¿Será que me puedes habilitar para compartir pantalla? Para poder hacer una presentación. Geraldine, ¿puedes autorizar, por favor, el compartir pantalla? Sí, doctor, ya ¿Listo? lo estaba haciendo, creo que ya puede compartir. Sí, creo que ya, ¿cierto? Sí. Ok. Bien. Vale. Bueno,
esperaré desarrollar este plan de exposición muy rápidamente, ¿cierto? Que se compone de una hipótesis de analizar con ustedes los traslapes y tensiones territoriales en el país a nivel rural, la gestión de las conflictividades, de alguna manera comprender en qué se parecen, en qué se oponen los MAS y el pluralismo jurídico, y echarle una mirada al reciente proyecto radicado de jurisdicción agraria que está en el país, ¿no? Entonces, la hipótesis. Para mí creo que es importante plantear que existe una tensión permanente, yo creo que mis colegas lo han remarcado, entre los ordenamientos legales y los legítimos, ¿no? Entre aquello que está marcado y reconocido, digámoslo, en el orden jurídico y lo que las comunidades viven por fuera, digámoslo, de ese orden estatal, ¿no? Y yo creo que de alguna manera en la mitad está esta tensión que hay hoy en cómo resolver eso entre legal y legítimo, si a través de, digamos, instancias de más o si apelamos, digamos, a una instancia mucho más, digámoslo, profunda, aunque compleja, que sería la del pluralismo, ¿no? Entonces es un poco la hipótesis que yo planteo, y la idea es que claramente estas conflictividades rurales en el país es uno de los principales elementos a la hora de analizar cómo se mueve y cómo se afecta el cambio climático por los efectos que eso tiene en las mismas territorialidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los traslapes? Más o menos aquí está el mapa un poco de las territorialidades, un poco que veníamos viendo, lo que está morado, cerca de 33 millones de hectáreas de comunidades indígenas, en resguardos, pero no solamente en resguardos, porque como el profe lo comentaba, el resguardo es una tecnología supremamente moderna, a pesar de su profundidad histórica. Hay resguardos desde el INCORA, el ENCODER, la ANT, pero hay otro tipo de, digamos, de territorialidades indígenas, como son las ancestrales, como son los resguardos coloniales, como son los territorios sagrados, que hacen que sea muy complejo analizar el asunto de la territorialidad indígena. No solamente son los resguardos de estos, digamos, 30 y pico millones de hectáreas, sino que hay otras territorialidades que están ahí. Los consejos comunitarios de titulación colectiva, cerca del 98% están en el Pacífico biogeográfico, y también digamos, los lugares donde está el campesinado, digámoslo, de agricultura familiar campesina y sus organizaciones sociales. Aquí lo que tenemos es una representación del último gran paro agrario campesino del 2013 y los lugares donde se movilizaron las principales plataformas, ¿no? Entonces, para seguir viendo esto, ahí miramos la complejidad, por ejemplo, de los territorios afro. Los consejos comunitarios y sus organizaciones, como ustedes verán, claramente exceden las titulaciones colectivas. Las titulaciones colectivas ustedes lo pueden ver en la pantalla de la izquierda, ¿cierto? Lo que está en el café sólido, y lo que está en puntos rojos son los títulos de los consejos comunitarios que no tienen titulación colectiva, pero que están, digamos, son un sujeto de derechos reconocido para diferentes efectos, incluso el de la consulta previa, ¿no? Que es muy importante. Entonces, digamos, esa complejidad la podemos ver para el caso afro. Para el caso campesino también, si ustedes miran ahí, no solamente son las zonas de reserva constituidas, sino las potencialmente en constitución. Esto es un ejercicio que hizo el INCODER en el 2014 con ANSOR, donde se ven los municipios con potencial de constitución de zona de reserva campesina, incluso nuevas figuras como los territorios campesinos agroalimentarios, que están en azul, que no existen en el ordenamiento jurídico, pero que, digamos, se sustentan en las organizaciones y en su idea de legitimidad territorial, ¿no? Ahora, hay algunos casos que merecen ver, digamos, cómo estas conflictividades, digamos, exigen una comprensión abierta de parte de los órdenes, digamos, los jurisprudenciales. Por aquí tenemos el caso y la magnitud de los resguardos coloniales y republicanos en el país, más o menos cerca de 400.000 hectáreas en todo el país, ¿no? Resguardos incluso de vieja data como los del Oriente Caucano, ¿cierto? En los cuales, digamos, no existe hoy en día un procedimiento para clarificar el resguardo colonial y republicano. Entonces, digamos que es un gran problema hoy en día que cerca de un tercio de millón de hectáreas no tenga un procedimiento, digámoslo, para entrar en la jurisprudencia, pero existen legítimamente, incluso para el Estado colombiano. Obviamente reciben recursos del Sistema General de Participaciones, funcionan como casi una ETIS, ¿cierto? Pero digamos que legalmente no existe un procedimiento para su clarificación, lo cual en lugares como el Oriente Caucano o en algunos lugares de Nariño produce unas tensiones permanentes con las comunidades campesinas y afrocolombianas, ¿no?
Otro caso es, por ejemplo, aquí este Kandinsky del Caribe nos muestra, digamos, las tensiones entre la minería, en sus múltiples, digamos, solicitudes, títulos, los cultivos ilícitos, el asentamiento de resguardos y comunidades afrocolombianas y claramente también las solicitudes de reserva campesina. Si vamos aquí, por ejemplo, vemos también lo que significan la línea sagrada que está ahí de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta territorialidad, digámoslo, ancestral sagrada. ¿Qué efectos tiene el ordenamiento efectivo? Es algo que, digamos, todavía está por esclarecer y son, digamos, de estos grises donde yo digo cómo se va a resolver desde un orden netamente jurídico o desde un orden, digamos, de pluralismo en cuanto a lo que esto significa, ¿cierto? Si vamos aquí a la derecha, vemos un polígono amarillo y aquí lo vemos con mayor detalle, es la solicitud de zonas de reserva campesina del Perijá, ¿cierto? Que a su vez está muy mediada por una sentencia constitucional hacia el pueblo Yucpa, donde básicamente hay una tensión inherente, porque la sentencia básicamente ordena que no se haga ningún procedimiento hasta que no quede clarificado el territorio ancestral Yucpa, pero no hay procedimiento para a su vez aclarar el territorio ancestral Yucpa. Entonces quedan básicamente en tablas los derechos de comunidades igualmente vulnerables, todos suspendidos, pero como ustedes verán, los polígonos de la minería, de otro tipo de cosas, sí, digamos, existen ahí efectivamente, ¿no? Ahora otro tipo, digamos, de ejercicio, ya si nos vamos hacia el oriente, el resguardo Nucac versus la zona de reserva campesina, que está ahí sí, en el mapa de la derecha, ustedes ven el traslape que se hizo en un ejercicio que fue paralelo y que es, digamos, increíble, una misma entidad. El INCODER constituyó un resguardo, el resguardo Nucac, y una zona de reserva campesina al mismo año, con un traslape, digámoslo, de un área importante, a su vez donde, digamos, hay los pueblos indígenas, digamos, y las comunidades negras y el mismo campesinado es una ficción jurídica lo que significan para la Constitución, porque como los compañeros lo han mencionado, su heterogeneidad es amplísima y es, por ejemplo, muy difícil uno comparar al CRIC en el Cauca con los pueblos no contactados en cuanto a fortalecimiento, desenvolvimiento, etcétera, pero la Constitución pareciera que son todos iguales, ¿cierto? Entonces digamos que este elemento creo que es importante porque miren ahí el resguardo Nucac, que es uno de los más grandes del país, pero tienen la particularidad en el mapa de la izquierda que los asentamientos Nucac no quedan dentro del resguardo Nucac, ¿no? Y esto es efectivamente por la influencia muy grande que hay de otros actores, sobre todo alrededor de los cultivos ilícitos que se han instalado dentro del resguardo y que ha hecho que las comunidades de pueblos no contactados estén fuera de él, ¿no? Digamos, es una tensión inherente y, digamos, uno de los lugares donde esto es más evidente es el departamento del Cauca, uno de los lugares donde la tensión intercultural es, digamos, de un nivel mucho más amplio entre comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, casi que es, digo yo, por excelencia en nuestro país el departamento más intercultural, donde casi en la representación poblacional de las poblaciones indígenas puede estar el 21%, afrodescendientes 23% y campesinos quizás 25%, a partir de la última encuesta nacional agropecuaria, donde por primera vez se preguntó el autorreconocimiento campesino en el país, ¿no es cierto? Entonces, vemos organizaciones también igualmente muy fuertes, población equilibrada y las tensiones son igualmente emergentes. En el mapa de la izquierda ustedes ven cerca de 70 tensiones interculturales reportadas en el departamento del Cauca, en un ejercicio que nosotros hicimos como Javeriana INCODER en el 2014, 15, 17, que se ha venido, digamos, manteniendo esa situación. ¿Cómo se gestionan estas conflictividades? Este es un ejercicio que de alguna manera nosotros hemos venido adelantando en un convenio que tenemos con el PNUD y la misma Agencia Nacional de Tierras, donde ustedes pueden ver de alguna manera cuál es el estado de los casos de conflicto territorial hoy en día en el país, donde largamente, como ustedes verán, hay más del 39% de los casos son de orden intercultural, sobre todo entre poblaciones indígenas y campesinas. Donde, como ustedes verán, hay unos departamentos que coinciden con, de alguna manera, la frontera agropecuaria o, digamos, la convivencia intercultural de diferentes grupos poblacionales, donde hay, digamos, un tipo de conflictividad bastante, digamos, intensa, por llamarlo de alguna manera. Entre ellos, pues, el Cauca es largamente el departamento, digamos, donde mayor número de tensiones se presentan. Y esto es muy interesante porque nos muestra por departamento cuáles son los procedimientos agrarios que hay para, digamos, atender esas conflictividades. Miren ahí que hay ese ítem verde oscuro de gestión de conflictos sin procedimiento misional. Es decir,
no existe un procedimiento agrario hoy en día para resolver muchos conflictos que hay en nuestra ruralidad en el país. Y de alguna manera esto lo podemos ver en esta infografía, donde de alguna manera nos muestra que hay cerca de un 15% de conflictos de estos que están reportados en la base de datos de la ANT, que suma cerca de 160 conflictos en todo el país, donde no hay un procedimiento misional asociado para resolverlo. Es decir, habrá que ir a resolverlo a través de instalaciones de mesas entre los actores, a ver si se llega a algún tipo de acuerdo, porque no existe un procedimiento explícito para poderlo resolver. Este tipo de ejercicio de alguna manera nos opone. Entonces, ¿qué hacer ahí en estos casos, ¿no? Donde no hay un procedimiento asociado, donde de alguna manera hay una oposición entre derechos de poblaciones todas igualmente vulnerables, entre comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, en las que todos tienen, digamos, un nivel de vulnerabilidad muy alta, y donde de alguna manera este multiculturalismo neoliberal, que de alguna manera los compañeros han venido describiendo, ha hecho también una, digamos, una asimetría de derechos entre poblaciones igualmente vulnerables, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos viendo es cómo esas asimetrías se enfrentan y se encuentran de alguna manera en terreno. Entonces, ahí de alguna manera, las opciones entre pluralismo y MASC, no me voy a extender en esto, pero básicamente los MASC nos obligan de alguna manera a judicializar de alguna manera y a, digamos, digamos, adaptar las conflictividades territoriales a lo que existe en la jurisdicción ordinaria, de alguna manera, ¿no? El pluralismo es un ejercicio mucho más profundo que de alguna manera se instala en esta idea de que las comunidades que han tenido diferentes tipos de relaciones con un Estado muchas veces ausente han construido órdenes legislativos, digamos, lo que les corresponden a su historicidad, a sus relaciones, a sus ejercicios interculturales, y ahí es bien interesante porque muchos de los procedimientos hoy en día que se tienen están basados más en MASC que en el mismo pluralismo jurídico, ¿no? Básicamente hay uno que es muy importante, que es el que de alguna manera da pie a hoy en día el paradigma de la reforma rural integral, que a su vez está sustentado en el decreto 902 del Acuerdo de Paz. Ese es el artículo 55, donde más o menos se invita a resolver digamos, las tensiones territoriales a través de un ejercicio de diálogo que hoy en día se está desarrollando más del lado del MASC, ¿no? Esto tiene, digamos, de alguna manera, pues permite pensar si lo que vamos a hacer es que esas heterogeneidades se adapten al ordenamiento actual, o el ordenamiento actual debe adaptarse a una historicidad de estas territorialidades. Para finalizar, creo que esto es muy evidente en el último proyecto de jurisdicción agraria que se ha presentado, está hoy en día en curso. Antier tuvimos un debate en la Cámara frente a este proyecto de ley. Yo le decía algunas consideraciones a este proyecto, que es el número 134 del 2020, en el cual, pues, definitivamente, a pesar de que todo el mundo coincide en que se necesita una jurisdicción, realmente es lo que se está pensando es crear una especialidad. Y eso nos plantea, digamos, múltiples discusiones que ustedes, que son abogados más que yo, lo entenderán mejor, ¿cierto? De alguna manera, y a mí me preocupó mucho algunas posiciones de la Corte Suprema, donde más o menos parecía decir que la cuestión agraria, a pesar de que es muy importante, se solucionaría con algunos postulados básicos que se incorporen a la jurisdicción ordinaria, lo cual pues, realmente es algo un poco loco, porque pues, de lo que estamos hablando, si recordamos todos los mapas que les he mostrado, es de cerca de 40 millones de hectáreas de comunidades étnicas, quizás 15 de baldíos no formalizados, ¿cierto? Y 50 millones de hectáreas en el mercado de tierras. Estamos hablando, digamos, de una magnitud a lo cual se enfrentaría una jurisdicción agraria que quizás, evidentemente, no se trata de postulados básicos que se incorporen a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Asimismo, me preocupa a mí que está ausente de este proyecto de ley un acercamiento que tenga en cuenta conflictos interculturales o interétnicos, sino que parece solamente ocuparse de los conflictos entre campesinos o no étnicos, lo cual pues realmente vamos a hacer un montón de cosas para algo que va a ser diminuto con respecto a la demanda de conflictividades, ¿no? Y claramente está más sustentado en el énfasis del MASC que en el del pluralismo jurídico, lo cual seguramente en todas estas sentencias que les he mencionado, pues el MASC tiene un límite muy, muy precario, porque casi siempre llegan a la Corte Constitucional y es ahí donde se decide, digamos, el sistema de pesos y contrapesos que hay, digamos, lo designado en este ejercicio. De alguna manera, creo yo que como se defina esta situación,
de alguna manera depende el éxito de la reforma rural integral y de proyectos bandera que se supone son tan importantes como el catastro multipropósito, como el ordenamiento a través de barrios prediales, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural y toda esta conflictividad de la ANT, que es muy importante porque a la final, de alguna manera, de lo que se trata es de ver cómo se concilian, digamos, estas diferentes visiones del territorio, no solamente entre las mismas comunidades, sino entre las comunidades, los proyectos agroindustriales, las tensiones, digamos, los neoextractivas a través de la minería y los hidrocarburos, que claramente todas, digamos, no se dividen por jurisdicciones, sino que están conjuntas en el territorio. Esa sería un poco la presentación que yo tenía para compartirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Quisiera entonces que pudiéramos darle paso al debate, no sin antes hacer algunas precisiones, y por lo que he podido observar de las intervenciones de todos ustedes, podríamos extraer 3 conclusiones principales de manera pues muy resumida. Diría yo, en primer lugar, que todos los pueblos étnicos, tanto indígenas como negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros e incluso las comunidades campesinas, están altamente involucrados pues con este fenómeno del cambio climático que nos aqueja, y están altamente involucrados desde 2 puntos de vista. En primer lugar, por ser pues los más afectados con la emergencia ambiental, por un lado, dada su situación de vulnerabilidad, pero por otro lado, por ser quienes cuentan con conocimientos especiales, habilidades y experticia para atemperar las consecuencias de ese cambio climático y tal vez para tratar de mitigar y corregir un poco ese impacto. En segundo lugar, hemos podido observar que, a pesar de ello, no cuentan con la suficiente protección para garantizar los derechos que están involucrados cuando se habla de cambio climático desde la perspectiva de estas comunidades, y que quedan altamente desprotegidos derechos tan importantes como el de la autonomía, el derecho a los territorios colectivos, a los bosques, a la seguridad alimentaria, entre muchos otros que mencionaron nuestros panelistas. Y finalmente podemos observar además que existe un problema muy serio y muy complejo en materia de territorialidades y sus efectos jurídicos, frente a la que aún cabe preguntarse cuál será la solución definitiva a aplicar, aquella netamente jurídica o aquella basada en los niveles, en los pilares más importantes del pluralismo. Pregunta que, por lo que podemos observar, está lejos de resolverse y que más bien ha pasado al campo de las MASC, de manera que pues nos quedan todavía muchos interrogantes por resolver frente a estos temas y mucho terreno para trabajar y para seguir tratando de aportar desde donde podemos hacerlo. Antes de que recibamos preguntas del público, yo quisiera saber si, en la opinión de los doctores Alejandro, Lisneider y Carlos Arturo, teniendo en cuenta la situación actual que venimos exponiendo, ¿qué consideran ustedes que todavía puede y debe hacer el Estado colombiano para que los pueblos étnicos y las comunidades campesinas cuenten con una real y efectiva protección frente a este cambio climático? ¿Cuál sería ese gran aporte que hace falta y que todavía no hemos visto de parte del Estado? Y asimismo, para la doctora María Isabel, desde el campo de la protección de la propiedad intelectual, de la biodiversidad, de la integridad cultural, de los derechos genéticos de las comunidades, ¿qué cree usted que puede todavía hacer o que debe todavía hacer el Estado al respecto? Podemos, no sé si haya alguno de ustedes que quiera empezar. ¿Alguien quiere empezar? Líder, ¿sí? Sí, bueno. Yo quiero empezar la respuesta a esa pregunta, que es compleja y tiene elementos, podría decirse, multinivel, porque hay muchos factores que inciden en lo que puede hacer el Estado. Quiero iniciar la respuesta, porque tenemos tiempo, creo, para dialogar. Aquí estamos en el margen, leyendo una partecita del libro Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, de Marta Nussbaum. Dice: darle a la persona que va en silla de ruedas suficiente dinero, parece decir, y podrá moverse de un lado a otro.
El único problema es determinar la cantidad de dinero. Esta respuesta es insuficiente. No importa cuánto dinero demos a la persona que va en silla de ruedas, seguirá sin tener un acceso adecuado al espacio público hasta que el espacio público mismo sea rediseñado. Entonces, al igual que las personas en condición de discapacidad, al igual que los grupos étnicos, no son vulnerables per se. Es una situación en que se han visto sumergidos por muchas deficiencias, desigualdades e inequidades que son estructurales y que son sistémicas. Entonces, siempre que piensan qué hará el Estado, pensamos que se va a resolver con recursos, pensamos que se va a resolver con subsidios, pensamos que se va a resolver con medidas legislativas, con una ley, o pensamos que los problemas se van a resolver con una política pública. Pero en el escenario en el que nos encontramos frente a los territorios de grupos étnicos, frente a territorios campesinos, frente a territorios de comunidades locales, en un país como Colombia, en donde uno de los temas que convoca las jornadas de derecho constitucional es la pobreza. Y al lado de la pobreza, las desigualdades, las inequidades. La respuesta del Estado frente a qué hacer frente al tema del cambio climático y cómo proteger a las comunidades es una respuesta multinivel. Y va en varias direcciones. La doctora Marta Gómez hablaba de cómo hay necesidad, por ejemplo, de avances legislativos, como otros países, incluso de Sudamérica, tienen otros avances, otras perspectivas, iniciando por el reconocimiento de esa plurinacionalidad y de esa pluriculturalidad, que es esencial para Colombia. Nosotros nos reconocimos como un país, como una nación única, con una aparente multiculturalidad, muy neoliberal. Pero hay que reconfigurarnos. Hay que empezar desde ahí, desde reconocer esa necesidad de reconfiguración que necesita la institucionalidad colombiana. ¿Y por qué importante es esto? No quiere decir que nos vamos a ir o para socialistas o para izquierdas o para derechas, no. Es la necesidad de reconocer esa necesidad de reconfiguración de la realidad del país, de la realidad histórica, hablaba el profesor Carlos Arturo Duarte, de la realidad histórica que hay en esa territorialidad. Entonces, la institucionalidad tiene que trabajar a partir de ese reconocimiento. Retos normativos, hay muchos. Si miramos nuestro país en los últimos años, desde el 2012, el Ministerio de Ambiente viene estableciendo propuestas, diálogos, mesas de trabajo, para ver cuál va a ser la apuesta de Colombia frente al cambio climático, cuál va a ser la apuesta de Colombia frente a los instrumentos financieros y económicos que supuestamente van a subsidiar y van a pagarle a estas comunidades por conservar los bosques o por no dedicarse a la conservación y no a una explotación de recursos naturales. Son esos instrumentos los que necesita nuestro país de acuerdo a las realidades históricas que tenemos. ¿Cómo quedan las comunidades y campesinos frente a la aplicación de estos instrumentos que tenemos hasta el momento diseñados? ¿Son simplemente intermediarios? ¿Están en el tercer pilar de la aplicación de estos instrumentos? Entonces, como abogados, nosotros siempre pensamos en las modificaciones y en la necesidad de expedir leyes. Siempre. Entonces yo diría, hay una necesidad de reconocer que hay una necesidad de reconfigurar qué es lo que está pasando con la institucionalidad colombiana. Segundo, hay necesidad también de pensar en algunos instrumentos legales que nosotros, pese a que nuestra realidad nos está diciendo que tenemos que ir para otro lado, desde el punto de vista legislativo, seguimos en esa misma línea de instrumentos que son muy pensados desde propietarios individuales y no desde propietarios colectivos. Lo mostraba el profesor Carlos Arturo, gran parte del territorio colombiano es territorio colectivo y se encuentran diferentes tensiones.
Tercero, hasta que no resolvamos, no enfrentemos, no encaremos parte de esas tensiones, que no son solo de conflictos intra e interétnicos, sino las tensiones generadas por la desigualdad, por el conflicto, por la violencia, por las inequidades. En estos territorios va a seguir habiendo una presión sobre recursos naturales. Y esa presión, tanto de los actores locales como de actores externos. Eso lleva a pérdida de la biodiversidad, a los procesos de aculturación, a procesos de pérdida del conocimiento tradicional, de la valoración de las prácticas. Todo eso va a incidir en las respuestas del Estado. Entonces, pensaría que la intervención del Estado es una respuesta multinivel, pero para atender el tema del cambio climático no podemos pensar solamente que se trata en conservar elementos ecosistémicos, sino que hay necesidad de atender esas necesidades que se encuentran en estos territorios del grupo G. Y el Estado debe enfocar sus acciones hacia eso. Es mi contribución a la respuesta. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro quisiera aportar algo más. Pues de pronto reforzar un poco la posición que había planteado anteriormente. Yo creo que una de las posibilidades que tenemos de solucionar o de aportar a estos conflictos, yo creo que más que normativas es desde una perspectiva epistemológica, es decir, desde una perspectiva de definición de cómo hacemos el diálogo y qué tipo de diálogo queremos. Porque estos conceptos finalmente que se refieren a la multiculturalidad, sobre todo este concepto de la cultura, en la que yo de verdad considero que es bastante corta para definir efectivamente los escenarios complejos en los que nos encontramos en materia étnica en nuestro país. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros partimos de la base de ese artículo 70 constitucional que nos dice que todas las culturas somos iguales, si nosotros cambiamos esa cultura y le damos ese contenido flexible o fluctuante que en verdad tiene y que podría llevarnos a hablar de ontologías, nos permitiría construir el escenario o los escenarios de diálogo como las principales vías de resolución de conflictos. Y yo creo que eso es lo que nuestra institucionalidad necesita. Menos determinaciones de fondo y más construcciones de procesos de diálogo. Yo creo que ese es el principal aporte que desde el derecho se puede hacer a esta problemática tan compleja que hemos visto hoy. Y eso, desde luego, tiene que partir de la base necesariamente de un reconocimiento de que nosotros percibimos distintas cosas cuando nos relacionamos con el mundo. Y eso, pues desde una perspectiva también occidental, desde luego, está mejor definido desde el concepto de ontología que desde el concepto de cultura. Un concepto que nos deja un panorama mucho más amplio para comenzar a dialogar. Y la institucionalidad tiene que girar alrededor de eso, del diálogo, de crear escenarios de diálogo para resolver cualquier tipo de conflicto. Escenarios de diálogo en donde no partamos o no subestimamos esas diferencias ontológicas, sino por el contrario las reconocemos y tratamos de hacer a través de las distintas ciencias sociales ejercicios de traducción, ejercicios de entendimiento y de generación de empatía para la solución de estos conflictos. Yo creo que eso desde el derecho debería ser el primer llamado, el de generar escenarios de diálogo institucionales e interculturales o interéticos o interontológicos. Gracias. Muchas gracias. Doctora Marta Isabel. Si quiere aportar algo más. El micrófono, doctora. Todavía no había hablado el profesor Carlos Arturo. Ah, discúlpeme, profesor Carlos Arturo, claro que sí, es cierto. Sí, sí. Pues a ver, yo quisiera remarcar una cosa, y es que
si bien el multiculturalismo colombiano, que es muy específico con respecto al resto de América Latina y el paradigma mismo multicultural canadiense, europeo, etcétera, tiene muchas críticas, yo mismo casi que mi tesis doctoral es sobre eso, también tiene muchos avances, ¿no? Y si uno hace un análisis comparado de, digamos, la protección reforzada que tienen las comunidades étnicas, en el caso colombiano, si se compara con el caso brasileño, con el caso latinoamericano, o sea, el caso colombiano es, digamos, el modelo a seguir en muchos lugares para la protección reforzada territorial y para la consulta previa. En otros lugares ni siquiera existe consulta previa como la pensamos. Entonces yo lo que diría es, lo primero es defender lo que se tiene. O sea, a mí me preocupa mucho, van cerca de 3 proyectos de ley que quieren casi que eliminarle todos los dientes a la consulta previa. Y eso está en el Senado, y eso está vivo, y eso está ahí. Asimismo, casos como el de La Boquilla en Cartagena, donde el Tribunal de Cartagena echó para atrás una constitución de un título colectivo afrocolombiano, algo que se supone es inconstitucional, también nos habla, digamos, de una visión que va en contra de estas titulaciones colectivas que, déjenme decirles, van en contravía de toda la economía de mercado actual. O sea, desde Polanyi hasta nuestros días nos han contado el capitalismo en la forma como se privatiza la tierra. Y la titulación colectiva es una, digamos, un mecanismo en contravía de que las tierras entren al mercado de tierras. O sea, esto es algo, digámoslo, de un calado muy importante en el país. Que haya 40 millones de hectáreas que están ahí no es baladí. Y hay muchas cosas que se están intentando hacer para, digamos, vulnerar ese ejercicio. Entonces yo lo primero que llamaría es, creo que hay que mantener lo que hay, ¿cierto? En ese sentido, urge el cierre de la frontera agropecuaria, me parece a mí. No se puede caer en casos como el de Brasil, donde a través de las quemas indiscriminadas se intenta deforestar para abrir y forzar la apertura de la frontera agropecuaria. De hecho, a comienzos del año vimos una situación particular en el caso colombiano, donde a partir del, digamos, de todas las tensiones que hay por la implementación del acuerdo de paz, se creó un ejercicio similar y esto es, digamos, preocupante, ¿no? O sea, el Estado debería aplicar esa idea de cierre de la frontera agropecuaria y no debería ni haber incentivos para quemar, para luego titular, ¿cierto? Que es lo que pasa en otros lugares. Esto creo que para el cambio climático es, digamos, de una importancia trascendental. Asimismo, si uno mirara qué cosas se le pueden, digamos, mejorar, yo creo que debería existir también, nuestro multiculturalismo es muy eficiente en términos de derechos sectoriales de las poblaciones, pero es muy ineficiente para producir diálogos interculturales. De alguna manera diríamos que es un multiculturalismo sin interculturalidad, ¿no? Y esto es, digamos, complejo en algunas regiones, por ejemplo la del Cauca, que es una región profundamente intercultural, obliga que en una familia donde un hermano se identifica del resguardo indígena en Páez y el otro hermano de la asociación campesina que está ahí, los obligue a tener que definirse por una identidad unidireccional cuando, digamos, en muchos lugares hay un entramado intercultural que el sistema actual no permite viabilizar. Yo creo que si hay algún remiendo que hacerle a nuestro multiculturalismo en términos territoriales, es la creación de figuras interculturales que permitan esa convivencia, que en muchos lugares es histórica, incluso que claramente antecede a la misma Constitución del 91, ¿cierto? Me parece también que debería profundizarse ese ámbito intercultural y generarse de alguna manera una equilibración de la simetría de derechos que hay entre poblaciones igualmente vulnerables. Es decir, el marco hacia el cual todos miramos, no porque sea un regalo, no porque esté mal, claramente son los derechos de los pueblos indígenas, que es digamos, el sistema más reforzado. Así no se cumplan, pero existen las herramientas para dar la pelea, ¿cierto? No existe la misma sistema de derechos para poblaciones afro, porque la ley 70 no la han querido desarrollar en todos sus articulados, ¿cierto? Y para poblaciones campesinas se está en esa discusión hoy en día. Ya existen, digamos, en un primer momento se dio la discusión de si era o no sujeto especial de derechos, ya existen 2 sentencias de la Corte, la C77 del 2017, que paradójicamente fue la que creó las CIDRES, pero donde, doble paradoja, se reconoció que el campesinado es un sujeto especial de derechos, por primera vez.
y la sentencia de la Corte Suprema de la 2028, donde reconoce la igualdad material de derechos del campesinado con respecto a los otros sujetos poblacionales. Entonces ya existe un marco de derechos, pero digamos, todavía, y basados en ese marco de derechos, es que el DANE en las últimas 4 encuestas ha preguntado por el autorreconocimiento campesino, algo que hace unos años prácticamente en gobiernos teóricamente progresistas como lo de Santos ni siquiera se podía nombrar. Paradójicamente en este gobierno se hizo. Entonces, hay muchas, digámoslo, claroscuros del asunto, pero si lo puedo resumir es que hay que profundizar la interculturalidad de nuestro multiculturalismo y hay que equilibrar los derechos asimétricos de las poblaciones igualmente vulnerables, de alguna manera, para resumir. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arturo, y de nuevo me disculpo. Realmente quiero hacer énfasis en esta última intervención en el sentido de que muchas veces nos concentramos mucho en pensar qué hace falta y bueno, debemos también tratar de cuidar y de no permitir que se afecte lo que ya tenemos, que en gran medida no es poco y que nos diferencia de otros países donde no se tienen tantas de estas herramientas con las que aquí contamos, que aunque no son totalmente eficientes, pues por lo menos están ahí. Doctora María Isabel, ahora sí, siga por favor. Bueno, muchas gracias. Respecto a mi pregunta, que ya tiene más que ver es con el tema de acceso a recursos genéticos y protección de los conocimientos tradicionales, pues como les decía en la exposición, sería muy importante que, como está el fenómeno mundial de la biopiratería, el Estado colombiano optara, como lo hizo Perú, porque la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se dedicara a hacer seguimiento a los casos de biopiratería y a intervenir en nombre de los pueblos indígenas y también de las comunidades afrocolombianas y también al mismo tiempo de los campesinos para proteger este conocimiento tradicional, como por ejemplo lo estamos viendo en el caso en este caso es nacional, el de la patente de la panela, pero de todas formas hay muchos casos que se presentan en Japón, en Estados Unidos, en Francia, digamos, por ejemplo, del yagé que fue patentado, hacer seguimiento a estos casos. Segundo lugar, las políticas de acceso a los recursos genéticos deberían incorporar a los pueblos indígenas y también a las comunidades afrocolombianas y a los campesinos, porque resulta que lo que por lo general dicen los funcionarios públicos es, no, es que si les decimos nos vamos a demorar mucho, es que ellos son muy problemáticos, es que la consulta previa, nos van a decir que la consulta previa, que no sé qué, y lo que ha pasado es que en el subsistema de actores que trabajan en el problema del acceso a los recursos genéticos han dejado por fuera a las comunidades indígenas y locales. Entonces hay que volver a incorporarlas y además de eso hay que escucharlas en qué escenario quieren ellos participar, cómo van a hacer ese diálogo. Entonces, digamos que yo me uniría a las respuestas de Liz Nader por una parte, cuando Liz Nader dice que la solución, nosotros obviamente pensamos, bueno, probablemente tú me preguntas qué ley, qué recurso, qué... No, aquí lo importante, y coincido con los demás panelistas, son básicamente 3 cosas. Uno, como dice Liz Nader, pues reconfigurar la institucionalidad colombiana, o sea, tiene que ser un cambio total. También entonces hay que pensar en un plurinacionalismo. Segundo, hay que luchar por una igualdad ontológica. Es que, ¿cómo van los funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura a hablar con los pueblos indígenas? No se entienden, no entienden que los pueblos indígenas tienen una continuidad de lo que es naturaleza y cultura. Eso no lo entendemos nosotros y nosotros somos, ¿cómo se dice? Somos arrogantes frente a esa postura, no somos capaces de escuchar ni de aprender de ellos. Entonces, más que pensar en una norma de derechos de propiedad intelectual o especialmente, básicamente tiene que haber igualdad ontológica y también, por otra parte, como bien lo destacaba el profesor Carlos Arturo, una parte fundamental es recuperar la consulta previa, es decir,
La consulta previa está ahí y como nos decía Diana, tenemos ese derecho fundamental. Hemos ratificado el convenio 169 de la OIT, forma parte del bloque de constitucionalidad, pero sin embargo, a los pueblos indígenas, mire, ustedes no se imaginan, ellos van a negociar con funcionarios del Estado y los funcionarios del Estado no les ponen cuidado con lo de la consulta previa. La mesa permanente de concertación, que hay que convocarla, no la convocan. Ellos dicen en las reuniones, esto se trata en la mesa permanente de concertación, la siguiente reunión no dejan constancia en el acta, se hace todo como si nunca hubieran dicho nada. Entonces realmente hay que recuperar, hacer efectiva la consulta previa. Bueno, eso sería lo que digo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos agotado el tiempo del que disponíamos para este panel. Creo que ha sido un panel muy enriquecedor. Reitero los agradecimientos a todos los participantes de la mesa, así como a todos los asistentes que nos escucharon. Y me despido de ustedes agradeciéndoles de nuevo y que tengan una muy buena tarde. Gracias por la invitación. Gracias, Todos. muy amable. Gracias. Aprendí Gracias a mucho todos. de todos ustedes. Gracias. Lo mismo. Gracias. Me interesa mucho el trabajo del doctor Carlos Arturo Duarte con el tema del pluralismo y frente a los MAC, principalmente. Estamos con una joven investigadora trabajando precisamente porque, no sé si estamos todavía en oficialidad, en el espacio oficial. Pues ya a las 5:15 se terminaba, pero yo creo que también estos espacios son para eso. Claro. Sí, porque precisamente, aunque pareciera que se diera paso a otros mecanismos para solucionar esas tensiones que se presentan en relación en donde hay presencia de grupos étnicos, ya sea a nivel interno, entre comunidades, o interétnico o intraétnico. En el caso, por ejemplo, de comunidades negras, la misma Ley 70 de 1993, cuando se refiere a la opción de mecanismos para resolver conflictos, establece dos tipos de mecanismos. Tiene la amigable composición y la conciliación, que son dos mecanismos que hacen parte de los MAC, y habla de los mecanismos de derecho propio. Pero las políticas públicas que se han impulsado frente a la resolución de conflictos cuando se trata de estas comunidades parten más de los MAC. Se da impulso a la amigable composición y a la conciliación, y toda la institucionalidad del Ministerio de Justicia capacita a las comunidades étnicas para ser conciliadores en equidad. Capacita a los consejos comunitarios para que sean amigables componedores. Y si uno va y busca quiénes promovieron los antecedentes de la ley, ahí hay una especie de confusión entre lo que ellos consideraban como amigables componedores, que era más una figura parecida al padrinazgo, utilizada para resolver sus conflictos con comunidades indígenas, entre negros e indígenas, y no la figura de la amigable composición como quedó en la Ley 70 del 93. Entonces yo pienso que ahí hay una gran fuente, una fuente amplia de trabajo, y cómo esos saberes locales, que no son solo los saberes frente al uso de la biodiversidad, sino saberes como estos frente a la resolución de conflictos, cómo hay oportunidad ahora con estas nuevas reconfiguraciones de ponerlos en la mesa y de ver que esos saberes locales están validados, que tienen toda la legitimidad y que han ayudado a ese proceso de conservación de la biodiversidad en muchos territorios, y que son los que están solucionando problemas en los lugares en los que no está presente el Estado, y que muchos de nosotros hemos sido testigos, hemos estado en territorios y los hemos visto aplicados. Me interesa. Total, y pues es muy preocupante que, digamos, eso se siga pensando que se va a resolver con los BAS y con esa formación que hace el Ministerio de Justicia, que no tiene ni idea de derechos diferenciales, ¿no? Entonces, pues la gente sale con eso y se encuentra en que cómo van a hacer una amigable composición cuando el marco jurídico de protección reforzada es totalmente diferente. Entonces, pues, claramente cada quien tira para su lado, maximiza sus derechos, claro, y hay un diálogo posible, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los
digamos, de los errores que yo estoy viendo muy grandes, sobre todo, adolecemos de una jurisdicción para abordar estos conflictos. Y la que se está creando no está parada en, digamos, esos enfoques diferenciales. Entonces, pues es, digamos, seguir manteniendo, o bueno, seguir haciendo la estrategia esta del gato pardo, cambiar todo para que todo siga igual de alguna manera. Pero bueno, ahí les coloqué en el chat como un enlace a una columna que yo tengo en la silla donde pues trato algunas de estas cosas que les mencioné en la presentación, y el enlace a mi blog personal donde están algunos de los libros en los que hemos trabajado en la Javeriana de Cali, si de pronto les interesa, que ahí están descargables los libros y todo el asunto. Entonces, pues, espero poder seguir conectado con ustedes y ver cómo nos seguimos hablando. Ay, muchas gracias, Carlos Gracias. Arturo. Gracias. Muchas Vale. gracias también a Liz Neider y a Marta Isabel, de verdad, por aceptar hacer esta mesa y por sus palabras, que es súper enriquecedoras todas. Y bueno, esa es la gracia, hacer lazos y tratar de tener en cuenta en lo que trabajan los demás para enriquecer el debate. Listo, Sí. muchas Yo gracias. les voy a escribir pidiéndoles sus trabajos correspondientes. Doctora Marta, mi tesis también fue publicada, la tesis del doctorado, y allí se llama, ya está olvidé el título. Entre mito y realidad, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras. Uy. Apuesta teórica por un derecho sui generis. Y está como... Lo publicó okay. el externado. En Sí, las colecciones de doctorado está, y en la red también está la tesis. muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias muchas a gracias y todos. estaremos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Ya anoté los datos de la columna. Hasta luego. Diana, Gracias. suerte. Hasta luego. Espero mañana acompañarte si sea un rato en la presentación. Ahora les mando el link. Muchísimas gracias. Sí, por favor. No, gracias Diana, muy amable. Bueno, Hasta Bueno, luego. hasta luego. un placer. Hasta luego. Gracias, Alejandro, por la No, invitación. gracias a ustedes. Gracias, sí. Ay, todo el mundo ya se fue. Bueno, adiós.